Volvemos a grabar, disculpen. Había un problema con la diapositiva. A ver si corre ahora. Ok, entonces perfecto, comenzamos. Tomografía espiral multicorte, ¿no? Eh, como ustedes saben, los equipos están avanzando ya en brindar nuevos softwares, nueva, teniendo una mayor capacidad de resolución de cortes, ¿no? Entonces, pues prácticamente, y esto es un avance constante, ¿no? Cuando en un hospital una máquina, ya al año siguiente, pues hay otra y otra con mayor capacidad de resolución de cortes. Entonces, eh, lo que sí no cambia son las indicaciones y en algunos casos, pues, dan algunas mejoras para permitirnos tener algún estudio o alguna patología mejor estudiada que otro estudio. Entonces, la tomografía espiral multicorte en general nos va a dar una evaluación de la anatomía y la función cardíaca, ¿no? Se pueden segmentar, reconstruir estructuras cardíacas para ver defectos anatómicos, sea congénitos, sea adquiridos, por ejemplo, en aneurisma, ¿no? De ventrículo izquierdo, para evaluar también la función, la contractilidad cardíaca, ¿no? El movimiento de la pared ventricular, ¿no? Detección de enfermedad coronaria, evaluación de la permeabilidad de los bypasses coronarios. Ahora bien, eh, esto, ven ustedes, por ejemplo, en estas imágenes aquí, tenemos ustedes una, una vista, ¿no? Axial, y tenemos, la manito no corre, bueno, tenemos, el cursor no lo puedo correr, pero más o menos ustedes están viendo, estamos evaluando allí una arteria coronaria, ¿no? La coronaria derecha, y ven ustedes la cantidad de calcificaciones, lesiones que tiene, sobre todo a nivel distal, hay una flecha que está indicando, ¿no? Una estrechez. Entonces, esto, como todo método, va a complementar, ¿no? Si ustedes no pueden o no desean, por algún motivo, hacer un cateterismo cardíaco, una angiografía, ¿no? Entonces pueden primeramente, luego de haber hecho una ecocardiografía, ¿no? Complementar con una tomografía de corazón, donde van a estudiar cavidades de arterias coronarias, van a estudiar pericardio, entonces vamos a ver si el pericardio, por ejemplo, está engrosado o no, vamos a ver si hay derrame pericárdico, líquido o no, vamos a ver la motilidad cardíaca, vamos a ver la estructura de las válvulas, ¿no? Vamos a ver, como aquí, anatomía de arterias coronarias. Igual, por ejemplo, aquí, este es un caso donde había una endocarditis bacteriana, están viendo ustedes la aorta, ¿no? Y donde está que el asterisco es el seno de Valsalva, uno de los senos, que había un absceso y digamos, hay una solución de continuidad, una ruptura de este hacia el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, la tomografía nos ayuda bastante. Recuerden ustedes que hay cortes, ¿no? Que ya son conocidos por todos nosotros, los mismos cortes que se emplean en la tomografía para tórax, para abdomen, igual se usa para el corazón, los cortes axiales o transversales, los cortes longitudinales, ¿no? Y los cortes coronales, ¿no? ¿Bien? Longitudinales o sagitales, ¿no? El eje largo, correcto. Ahora, eh, observen ustedes, ¿no? Podemos ver acá, anatomía en esta siguiente vista, bueno, es una reconstrucción. Otra facilidad que permite los estudios es que se pueden hacer las reconstrucciones, o sea, se pueden eliminar imágenes, ¿no? En capas, así como tal vez en un Adobe Photoshop, o sea, se pueden eliminar imágenes para resaltar las imágenes que ustedes desean ver. Entonces aquí, por ejemplo, tienen ustedes la coronaria derecha, que vieron en la imagen anterior, ya sin el filtro de las imágenes anteriores, ¿no? Entonces, sin las cavidades, y podemos resaltar esas imágenes y ver la lesión, incluso podemos rotar las imágenes, ¿no? 360 grados para poder tener la mejor visualización de dónde está el lugar de la lesión de la estrechez coronaria en este caso, o dónde está la lesión anatómica, o dónde está, por ejemplo, del daño a una estructura valvular, ¿no? Entonces, esos exámenes de imágenes, como el nombre lo indica,
nos va a permitir determinar mejor ya la sospecha diagnóstica, ¿no? Obviamente, son exámenes secuenciales, ¿no? Directamente, con la tomografía siempre vamos un ecocardiograma, que es importantísimo. En base a la sospecha diagnóstica, solicitamos la tomografía y pedimos, digamos, la reconstrucción de determinadas estructuras en las cuales sospechamos que hay alguna anomalía, alguna alteración, ¿no? Que es la que queremos determinar. Entonces, la tomografía, como ya les mencioné, nos va a permitir, pues, ver básicamente anatomía, indicaciones para ver evaluación de bypasses, ¿no? Y ver alteraciones anatómicas, sea congénitas o sea adquiridas, ¿no? Bien, ahora, aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos una alteración congénita, ¿no? Drenaje venoso anómalo. Entonces, aquí también se ha hecho una reconstrucción y se puede ver, ¿no? las alteraciones. Bien, aquí esto es, digamos, ya con imágenes de sustracción y softwares especiales, es como una especie de, voy a decirle, como una vista interior, ¿no? Como que fuese endoscopía virtual, ¿no? Entonces ustedes están viendo aquí, ¿no? La orejuela, están viendo la válvula mitral, ¿no? Y están viendo estas estructuras al interior de, ¿no? La aurícula izquierda con los bordes para poder determinar ya alguna anomalía o alguna alteración anatómica, ¿no? En este caso en la aurícula izquierda. Entonces, miren ustedes la, digamos, variabilidad de información, la riqueza de información que se puede tener, ¿no? Conforme más avanzados los softwares, pues más información se puede brindar. Obviamente el paciente esto irroga la administración de contrastes, ¿no? Irroga administración de contrastes radiopacos iodados que hay que tener mucho cuidado para que el paciente no, digamos, no presente a una nefrotoxicidad, caso que ya tenga un daño en la función renal, hay que evaluar bien riesgo-beneficio, ¿no? O una alergia a contrastes con yodo. Bien. Bueno, otro método que nos va a ayudar también a lo que es la evaluación cardiológica, cardíaca concretamente, es la resonancia magnética nuclear, ¿no? Entonces, igual sirve para detectar enfermedades congénitas, para detectar, ¿no? Enfermedades adquiridas, valvulopatías, aneurismas, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo por un infarto, ¿no? Y imágenes, por ejemplo, en movimiento. Ustedes saben que un aneurisma tiene una disquinesia, ¿no? Al ver las imágenes de movimiento, en sístole, por ejemplo, ventricular, pues el aneurisma va a ser una imagen disquinética con una contracción, perdón, conforme el ventrículo contrae, el aneurisma sobresale, ¿no? Se llama disquinesia. Entonces, el movimiento nos van a permitir ver imágenes, ¿no? Importantes para determinar masas, tumoraciones, al igual que la tomografía, en miocardiopatías también para evaluar grosor de pared, ¿no? Enfermedades del pericardio igual, bueno, duplican muchas de las funciones de la tomografía. Van a permitir ver la función del ventrículo también, ventrículo izquierdo sobre todo, y ver la viabilidad. Tal vez aquí, de alguna forma, la resonancia es un poquito más amplia en este caso, ¿no? Para poder ver la viabilidad miocárdica. Vamos a explicar esto de aquí a poco. Hay unos protocolos, ¿no? Que se usan básicamente, que son dos, ¿no? El protocolo para ver la función del ventrículo izquierdo, ¿no? Y ver en caso que haya después una posinfarto, una cicatriz o una fibrosis, ¿no? Y el protocolo de perfusión miocárdica en estrés, ¿no? O sea, este primer protocolo es ya en reposo y luego hay que ver si ese tejido remanente está perfundido y es susceptible, ¿no? Si es viable de hacer una revascularización o no, ¿no? Al tejido. Para esto, ¿no? Por ejemplo, se administra, o sea, en una exploración simple se administra el medio de en este caso es el gadolinio, ¿no? Entonces, se evalúa, por ejemplo, perdón, acá arriba, la función del ventrículo izquierdo en cortes de el eje axial corto, o sea, es short axial axis, ¿no? Y proyecciones en el long axial axis, el eje largo, ¿no? Ahora vamos a ver posteriormente. Y luego, posteriormente, ustedes ven a los 10 minutos, ¿no? Y luego de 15 a 20 minutos se ve justamente si hay un contraste, retención tardía del contraste, en este caso del gadolinio, para poder objetivar realmente, ¿no? Si hay algún defecto o no en lo que es la perfusión.
Eso es en reposo, ahora lo vamos a hacer en estrés, ¿no? Entonces aquí abajo, en el slide, en la siguiente fila, se utiliza adenosina, ¿no? Que ustedes saben, el dipirilamol y adenosina, ¿no? Va a ayudar, tiene un efecto inotropo positivo, va a haber mayor contractibilidad y nuevamente se hacen las proyecciones en eje corto y ese largo axial y vemos la retención tardía del contraste, ¿no? Del gadolinio para ver, en ese caso ya los 40 minutos, no es solamente a 20 minutos, sino a 40, para ver realmente si tenemos defectos, que llamamos defectos fijos, efectos de captación, que nos van a indicar pues que hay alguna necrosis, alguna digamos, alteración en la viabilidad, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, eje corto, eje largo, ¿no? Entonces, si ustedes al mismo tiempo se puede segmentar, ¿no? O sea, el corazón, el ventrículo, lo segmentamos, ¿no? Tenemos la parte apical, la parte media, la parte basal, ¿no? Tanto en eje corto como en eje largo, y vamos evaluando, como les he mencionado en el protocolo, ¿no? Para ver al final la retención del contraste, ¿no? Y ver si realmente hay o no defectos en la captación. Esto es muy interesante, es muy rico y demora obviamente que reconstruir las imágenes, interpretarlo. Esto lo hacen los médicos que hacen esto. También es una subespecialidad, ¿no? Los médicos cardiólogos que se especializan en esto, pues hacen, aparte de ecografía, hacen lo que es su especialización en tomografía, resonancia cardíaca y medicina nuclear en cardiología, ¿no? Entonces, porque ya requiere bastantes aspectos de su especialidad para la interpretación y reconstrucción de las imágenes, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, ¿no? Para ver el realce tardío del gadolinio, como les mencionaba, la retención de contraste. Miren ustedes aquí, no sé si se puede ampliar un poquito, ¿no? Las proyecciones, ustedes ven defectos, ¿no? en la perfusión. Luego, si estos se mantienen fijos en el gadolinio, va a indicarnos que en esa zona, por ejemplo, apical, hay una isquemia, ¿no? Igual acá. Cuando someten el miocardio al estrés con adenosina, vamos a ver si esos defectos persisten, se agravan, ¿no? Nos da una idea ya de la viabilidad miocárdica. Lo mismo aquí, ¿no? Ese es un corte, un eje corto, ¿no? Por ejemplo, ventricular. Ustedes ven ya el realce tardío en la pared, ¿no? Lo cual nos va a indicar pues que hay una alteración ya en la viabilidad. Nuevamente igual, las mismas imágenes, ¿no? Ahora acá también se pueden ver efectos anatómicos, se pueden ver, o sea, realmente la información que nos brinda tanto la resonancia cuanto la tomografía es muy rica, ¿no? Y obviamente tiene que, como les menciono, tiene que haber un especialista que las interprete, ¿no? Porque de lo contrario pueden llevarlos a errores diagnósticos, ¿no? Y tiene que ser, es preferible que las interprete sea un cardiólogo con especialización en imágenes, ¿no? Para poder ayudar a ver, conforme están avanzando las ayudas, las mejoras tecnológicas, lo que se busca es que de una manera no invasiva podamos tener estudios y evitar llegar, pues, solo en casos que realmente meritan hacer estudios ya invasivos, tipo coronariografía, ¿no? Por el momento, la cinecoronariografía sigue siendo el gold estándar todavía, ¿no? Sin embargo, ya esos estudios están avanzando, ¿no? Realmente bastante y se puede ver, nos pueden brindar eh, información, evidencia sobre isquemia, extensión de la misma, pronóstico, ¿no? Incluso en pacientes revascularizados, pronóstico para ver remodelación ventricular también, ¿no? Eh, Ahora, alteraciones anatómicas también, ¿no? Con alteraciones en drenajes anómalos venosos, coartación de vasos, ¿no? Entonces, ¿no? Ven ustedes aquí, en la aorta, ¿no? Bien, ustedes observen,
hay una coartación acá, ¿no? En el arco, entonces, hay diversos, observen la flecha, ¿no? Aquí. Perdón, ahí, ¿no es cierto? En la flecha amarilla, ahí, ¿no? Una coartación aórtica. Entonces, eh, si bien con la tomografía con reconstrucción se puede también evidenciar eso, la resonancia también, entonces, como ven, los estudios muchas veces duplican funciones, muchas veces se complementan, ¿no? Y algunos tienen mayor sensibilidad, por ejemplo, para cuando hay malformaciones, ¿no? Vasculares, ¿no? Es preferible una resonancia a una angiotomografía, para ver viabilidad también, en los estudios de perfusión. Muy bien, ahora hablando de perfusión, vamos a llegar a lo que es medicina nuclear, que es muy semejante también prácticamente, ¿no? a lo estudiado anteriormente, y usa la cámara gamma con el SPECT, ¿no? Entonces, aquí sí, en lugar de contraste, usamos un radiofármaco, ¿no? Entonces, fíjate la definición para que ustedes ya lo conocen, ¿no? La perfusión miocárdica es el estudio que utiliza una pequeña dosis de un agente radioactivo, el radiofármaco, y vamos a evaluar la función y la viabilidad miocárdica, ¿no? Bien. Entonces, obviamente hay que hacerlo primero en reposo y luego en estrés para realmente poder ver si este defecto es un defecto fijo o es un defecto reversible. El radiofármaco, bueno, ya sabido por nosotros, es una molécula celular que tiene en su constitución un isótopo radioactivo, ¿no? Usado para un diagnóstico o tratamiento de las enfermedades. Se administra pues en pequeñas cantidades, tienen que ser obviamente estériles, libres de pirógenos y tiene que haber controles estrictos en su elaboración, de controles de calidad, ¿no? En su elaboración, ¿no? Igual los protocolos de uso también, en su dosificación, por supuesto. Los más conocidos son el talio 201 y el tecnesio 99. Bueno, entonces, son estudios altamente sensibles y específicos, ¿no? Sobre todo para ver isquemia. Se usa una tomografía computarizada por emisión ¿no? De fotones, el SPECT, ¿no? Bien. Vamos a evaluar, como ya se mencionó entonces, isquemia y también vamos a evaluar función ventricular. Evaluándolo esto de manera sincrónica, se llama el SPECT sincronizado o gated SPECT, ¿no? Y permite pues realmente un gran aporte para lo que es la perfusión, la viabilidad, el grado de determinar el grado de isquemia miocárdica. Usamos, como ya se mencionó, ¿no? La dobutamina o la adenosina, ¿no? Y el hiperidamol, ¿no? Bien. Esto se hace en aquellos pacientes en los cuales no puedan realizar la prueba en la faja ergométrica. O sea, primeramente se hace el estudio en reposo y luego se le somete, luego de un periodo, 40 minutos más o menos, o a veces periodos mayores, al paciente a la faja ergométrica para que realice la prueba de esfuerzo. Y luego se pasa a la cámara gamma para captar las imágenes. Cuando el paciente no puede realizar la prueba de esfuerzo por algún motivo, se usa entonces el fármaco inotrópico, sea el hiperidamol o su producto final, la adenosina o la dobutamina, ¿no? Esa es la cámara gamma, ¿no? La cámara o SPECT, ¿eh? Otra vista, ¿no? Con el paciente. Los cortes, ¿no? Y ustedes van a ver estas imágenes que están viendo aquí, las fotos, ¿no? Las fotos, ¿no? De cámara gamma, que son las imágenes de la captación. Por ejemplo, en estrés, ¿no? Y luego en reposo, ¿no? Repercusión. Ahora vamos a conversar un poquito para que entiendan esto. Indicaciones, pues, para igual determinar enfermedad arterial coronaria, ver el infarto, valoración de la extensión, ¿no? Evaluación de pronóstico post-revascularización, o sea, lo que es estratificación de riesgo de enfermedad coronaria, básicamente. Bueno, al examen hay uno mínimo, ¿no? De 3 horas, ¿no? Hay que evitar, se debe intentar retirar la medicación, pero si es necesaria, el paciente puede usarla, pero si
es permitido, si es factible retirarla, como ustedes ven, es bueno tener aquellos fármacos cardíacos 72 horas antes retirados para que el paciente pueda, y ver, para que podamos evaluar la dinámica cardíaca como tal, ¿no? Realmente. Bien. Los protocolos de estrés, ya eso lo han revisado, lo van a revisar con el doctor Zulca, ¿no? Básicamente se usa en la ergometría el Bruce modificado. Por caso contrario, usamos, cuando hay una contraindicación para hacer, como ya mencioné, la faja ergométrica, usamos el dipiridamol o su producto final, que es la adenosina, ¿no? Que tiene una vida media más corta, o la dobutamina para producir el estrés, tal cual en el ecodobutamina para ver la viabilidad. Entonces, acá, igual que en el esquema que le mostramos para resonancia, ¿no? Tenemos la infusión en el minuto 0, aquí no se ve la manito porque es blanco, disculpe, ¿no? De dipiridamol. Luego se le pone se somete a un ejercicio al paciente, ¿no? Leve, y de no ser posible, solamente con el dipiridamol va a crear ya esta situación de estrés, ¿no? Esta contractibilidad, y se inyecta en el minuto 8, por ejemplo, el radioisótopo, y se espera, y a partir del minuto 45 se toman las imágenes, ¿no? Es una manera, un protocolo. Hay varios de estos. Con la dobutamina se va aumentando, por ejemplo, en minuto 0, 10 microgramos kilo minuto, se aumenta la dosis cada 3 minutos hasta llegar a esta dosis de 40 microgramos kilo minuto. Luego, 3 minutos después, se inyecta el radioisótopo, como ven ustedes abajo, y se espera también 40-45 minutos para tomar las imágenes y ver la captación y ver si realmente hay defectos de perfusión que son fijos o no. Ahora vamos a explicar eso para que lo comprendan mejor. Entonces, la perfusión miocárdica, igual que la tomografía y la resonancia, nos muestra imágenes en cortes sagitales, axiales, coronales, en eje corto y eje largo. Y vamos a ver si vamos a evaluar si el radiofármaco se distribuye homogéneamente en todos los territorios, en este caso de anatomía cardíaca, a través de las arterias coronarias, o si hay algún defecto en su captación, lo cual nos indicaría que hay algún defecto, alguna lesión en alguna arteria coronaria que no ha permitido que el radiofármaco llegue a ese territorio, ¿no? Y entonces se comparan las imágenes en reposo o basales con las imágenes en estrés. Esto igual se hace en segmento basal, segmento medio, segmento apical, y nos va a permitir crear ya unos diagramas muy interesantes que son los famosos mapas polares, ¿no? Se habla de defecto fijo o no reversible, como aquí están evaluando, en los cuales son áreas que el trazador, digamos, el radiofármaco, no está, ¿no? Entonces, está ausente y no hay una variación entre el reposo y el estrés. No se llaman defectos fijos o no reversibles, que nos indicarían una necrosis. Entonces, por ejemplo, si en el reposo tenemos un tejido perfundido y en el esfuerzo vemos que no hay perfusión, no hay captación, entonces esto significa que hay isquemia, ¿no? Que ese tejido está, digamos, viable, pero que no, digamos, no hay una adecuada perfusión. Si en el reposo no perfunde y en el esfuerzo tampoco, obviamente hay una necrosis, es un defecto fijo no reversible. Bien. Eso lo había mencionado. Aquí entonces tenemos imágenes siempre, ¿no? En reposo, en el lado derecho acá, ¿no? Imagen reposo, correcto. Ustedes ven ese es un eje corto, ¿no? Axial. Ven ustedes como todo el ventrículo izquierdo está captando radiofármaco homogéneamente, ¿no? En cambio, al esfuerzo, ustedes ven que hay acá en el segmento apical, aquí, ¿no? Hay un defecto en la captación, ¿correcto? Entonces, eso nos indicaría que allí, pues, hay una isquemia, hay una lesión. Como se toman múltiples cortes, luego se reconstruye, igual hay que interpretarlo y tiene que ser interpretado por una persona experta en esto. Nos va a dar una idea, ya con el mapa polar y con la reconstrucción anatómica tridimensional, de qué arteria es la que está comprometida y qué pared del corazón, del miocardio, está hipoperfundida o está con una necrosis.
Igual aquí, ¿no? ¿Ven? En el reposo en el lado derecho y en el esfuerzo donde está la flecha, pues hay un defecto en la captación importante, ¿no? Ahora, eso es importante entenderlo. En el eje de las I tenemos aquí el eje vertical, el riesgo de mortalidad, ¿no? Ustedes ven, ¿no? El riesgo de mortalidad, ahí. Desde cero, va avanzando, va subiendo. Y en el eje de las X tenemos el porcentaje de tejido isquémico. Entonces, en base ya a estudios de metaanálisis, se ha demostrado que el paciente que tiene, ustedes ven que las dos curvas, las dos rectas, perdón, se cortan aquí. Entonces, más o menos esto corresponde a un 11%, perdón, ahí, a un 11% de miocardio isquémico. Se dice que cuando hay más de un 11% de tejido miocárdico isquémico, el paciente se puede beneficiar de la revascularización, ¿no? Y el riesgo de someterlo a una cirugía, en este caso de bypass aorto coronario, por ejemplo, para rescatar ese tejido que está viable y debe ser recuperado, ¿no? Entonces es mayor el beneficio que el riesgo. El riesgo es menor en comparación al mayor beneficio que el paciente va a tener, porque ustedes ven la mortalidad va a ser menor. Si dejamos a ese paciente solamente con tratamiento médico, como que sería, que es lo que indica la recta, la línea roja, ¿no? Tratamiento médico. Entonces, si el paciente, al contrario, tiene un defecto menor, poca área isquémica, y lo sometemos a una cirugía, pues digamos, el beneficio de él sería, la mortalidad de él sería mayor aquí que la mortalidad si le damos un tratamiento médico. Entonces, cuando tenemos efectos de isquemia o áreas de isquemia mayores al 11%, es preferible indicar una cirugía, una revascularización, porque la mortalidad va a ser menor, ¿no? Y el beneficio es mayor que el riesgo de la cirugía, hay que dejar al paciente con el tratamiento médico, porque su mortalidad aumentaría. Doctor, se han ido sus diapositivas. No podemos verlas. Doctor. Doctor, ¿me escucha? Por algún motivo se corrió, disculpen la diapositiva. Vamos a volver a ella. Por algún motivo salió de acá, disculpen. Tenemos que volver. ¿Dónde estábamos? A ver, creo que es acá. Correcto. Muy bien. Entonces, esto es importante fijar y tener claro ese concepto. Seguimos adelante. Igual aquí, obviamente, a mayor cantidad, ¿no? O sea, de captación del contraste del radiofármaco, ¿no? Si se capta el radiofármaco en un 60-80%, pues hay un mejor pronóstico de recuperación funcional del paciente en comparación cuando tenemos una pobre captación, porque nos va a indicar pues que tenemos ya un ventrículo, un daño tal vez irreversible. Entonces, la perfusión, aparte de permitirnos ver, ¿no? la viabilidad, el grado de isquemia, nos va a permitir
evaluar el pronóstico, ¿no? Entonces se dice que hay indicadores para un pronóstico adverso en lo que es enfermedad coronaria, cuando el tamaño del efecto es mayor a un 20% de todo el ventrículo izquierdo, que hay un compromiso mayor del ventrículo izquierdo del efecto fijo, del efecto no reversible, ¿no? Entonces, indicaría que hay un grado ya de necrosis tal que la función ventricular va a ser muy deteriorada y ese paciente va a tener un mal pronóstico, tal vez ya no tenga chance o indicación de una revascularización. Cuando tenemos efectos en más de un territorio, ¿no? Obviamente un infarto que comprometió varias caras o varias arterias, pues también es un mal pronóstico, ¿no? Efectos, lo mismo, irreversibles importantes, fracción de eyección menor del 40%, o volumen telesistólico ventrículo izquierdo mayor a 70 mililitros, ¿no? Porque no hay una buena eyección. Son criterios lógicos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un poquito de las imágenes y los cortes, ¿no? Observen ustedes aquí cómo los cortes se hacen a nivel basal, a nivel medio, a nivel apical, ¿no? Entonces, en ese caso es un eje corto, también podemos tener ejes largos, ¿no? Estamos aquí con un eje corto, porque estamos cortando el corazón, ¿no? De esa forma se va a ver como un eje corto. Entonces aquí lo que mencioné, el eje corto está acá, ¿no? Ven ustedes, tenemos el eje largo vertical y el eje largo horizontal. En este caso ventrículo izquierdo, ¿no? Aquí es como se vería, ¿no? Como para que más o menos al inicio pues toma un poco de tiempo adaptarse, acostumbrarse a esto. Y a quienes hacen esto de rutina, pues los que ven imágenes, es algo muy sencillo para ellos, ¿no? Pero quien no tiene el ojo entrenado, hay que tener cuidado porque no puede malinterpretar, ¿no? En este caso, hay una buena captación, homogénea, uniforme, de toda la pared del ventrículo izquierdo, ustedes ven, en el eje corto, en el eje largo vertical y en el eje largo horizontal. Entonces, se pasan las secuencias, ¿no? Tanto a nivel basal, medio, apical, y a diferencia de la tomografía y de la resonancia, donde uno ve estructuras, ve imágenes, pues, en una secuencia, ¿no? En las placas, aquí lo que vemos es las estructuras de esta forma, ¿no? Comparando la R con el, o sea, el reposo con el esfuerzo. Ustedes observen aquí, ¿no? Entonces, en la parte basal, en la parte septal, en la parte media, ¿no? En cada una nos dan la imagen en reposo y la imagen en el esfuerzo, para ver si realmente son simétricas, ¿sí? O si se pierde algo, ¿no? Entonces, ahora, si hay defectos fijos o que, digamos, de hipocaptación. Igual acá, ¿no? Son varias placas, observen por ejemplo acá, ya tenemos algunos defectos aquí, ¿no? En el reposo está, miren ustedes, perfundido aquí abajo, si ven el cursor, y cuando vamos al esfuerzo, esa área justo al lado del cursor, ¿no? Que es una pared en un eje, ese es un eje largo, ¿no? Horizontal del ventrículo izquierdo, pues acá se está perdiendo, ¿no? La captación, nos indicaría que aquí hay una área isquémica, ¿no? Acá también se ve otra, miren ustedes, ¿no? Aquí hay una perfusión buena y aquí ya no tan buena, ¿no? Lo mismo, entonces, eje corto arriba, acá, eje largo vertical, eje largo horizontal, y todo esto se va a llevar a un mapa, el famoso mapa polar, que es este, ¿no? Acá, donde se dice que si vemos el ventrículo izquierdo, como que estuviese proyectado hacia nosotros, todo el territorio que ven ustedes aquí correspondería a la pared anterior, excepto a la descendente anterior, ¿no? La parte inferior ya del corazón, en general, al ventrículo derecho, la coronaria derecha, ¿no? Y la parte lateral a la circunfleja. Igual tenemos un mapa, ¿no? En reposo y un mapa en esfuerzo, ¿no? Donde vemos aquí, por ejemplo, una buena captación en reposo, pero cuando el paciente es sometido a, a un esfuerzo, pues se evidencia la isquemia, ¿no? Definitivamente hay una isquemia. Y es importante en este caso, ¿no? Y correspondería, por ejemplo, a descendente anterior. Entonces, ustedes pueden hacer unidad clínica, ¿no? Si tienen un paciente con por ejemplo, un supradesnivel, ¿no? O en las caras precordiales, ¿no? Dependientes de la descendente anterior, B1, B2, D3, D4. Si tiene en el ecocardiograma alteraciones en la motilidad en la pared anterior, media o apical del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces,
con este estudio vamos a poder ver realmente si hay tejido, hay porcentaje de área tributaria de revascularizar, de hacer, pues de colocar un stent o de llevar al paciente a salir de operaciones para un bypass aortocoronario. Los mapas polares, ¿no? Ven ustedes una perfusión normal, ¿no? En este de aquí, y aquí, en este caso es un defecto inferolateral, ¿no? Que correspondería, si vamos a la lámina anterior, más o menos sería estaría entre el territorio de la coronaria derecha, ¿no? Y la circunfleja, ¿correcto? Inferolateral, ¿no? Como están viendo acá. Y si ustedes observan, dentro del mapa polar, si amplían la diapositiva, pues tenemos, ¿no?, los diversos segmentos, ¿no?, aplicada medio basal en cada área. Entonces realmente da bastante información, es información bastante rica, ¿no?, bastante importante, que hay que, como les insisto, saberla interpretar. No cualquiera puede leer esto, siempre es bueno tener la opinión de un especialista. Igual se puede hacer reconstrucciones, ¿no?, en base al mapa polar y ver, ¿no?, qué área del corazón, como en este caso, está pues con una hipocaptación, qué pared, ¿no? Y obviamente esto tiene una correlación anatómica, ¿no? Acá se han sustraído las imágenes, se hace una sustracción, que lo que vimos en la tomografía, en la reconstrucción, ¿no? Y se puede, ¿no?, evaluar las coronarias y uno puede tener una idea más o menos qué arteria o qué arterias están comprometidas en la lesión, ¿no?, en la hipoperfusión de ese tejido, y si es muy una área muy extensa, tal vez el paciente no tenga chances de ser revascularizado. Como ven, en cardiología todos los estudios se complementan y confirman uno digamos, la sospecha diagnóstica del otro, ¿no? Si en el eco ustedes observaron, por ejemplo, una hipocinesia en esta cara, en esta pared, en el segmento basal, por ejemplo, al hacer la perfusión, pues van a corroborar esto, ¿no? Y si hiciera un cateterismo cardíaco, también probablemente encontraría una lesión en esta arteria, tal vez antes acá de la bifurcación, ¿no? En fin, entonces, es importante saber qué vamos a buscar y saber cuánto aporta cada estudio, ¿no?, bien, obviamente bien elaborado y bien indicado. Acá igual, ¿no?, vemos ustedes diversas vistas, ¿no?, son reconstrucciones ya que hace la computadora, ¿no?, del mapa polar aplicadas al ventrículo, ¿no? Entonces, una cara lateral, septal, ¿no?, inferoseptal, y se traslada, miren ustedes en esta imagen qué bonita, las arterias, ¿no?, o sea, se sobreponen al mapa polar para ver qué arteria está comprometida y se ve pues qué porcentaje hay de defecto de captación. Esto se hace en sístole y también se puede hacer en diástole. Por ende, si comparamos una y la otra, podemos tener una evaluación además de la función ventricular, no solamente de la isquemia, que es el gated, ¿no? O sea, es el SPECT, la cámara sincronizada, ¿no?, para poder evaluar ya la función ventricular. Además, como ven, tenemos varios métodos para evaluar función ventricular, ¿no? La ecocardiografía, ¿no?, cateterismo también indirectamente, también, y ahora, pues también la perfusión, ¿no? Acá lo que les mencioné, ¿no? Observen, ese es en diástole, y aquí en sístole, ¿no? Luego se compara la captación en cada uno de ellos. Ustedes ven aquí en la derecha, ¿no?, tanto en reposo cuanto en esfuerzo y los diversos grados de captación. Aquí igual, ¿no?, una reconstrucción, ¿no?, aorta, coronaria derecha, acá, coronaria izquierda aquí, ¿no?, la rama descendente anterior, que es esta, la arteria más importante del corazón, que llega hasta la punta del ventrículo, ¿no? Aquí la rama circunfleja, ¿no?, que va a las marginales, que irrigan la cara lateral y posterior del ventrículo izquierdo. Y observen ustedes, pues aquí, ¿no?, como, por ejemplo, donde hay mayor perfusión es lo amarillo, ¿no?, aquí, se la escala, ¿no? Entonces, lo azul o verde turquesa sería lo menos perfundido, ¿no? Tenemos aquí justamente la región apical, ¿no?, una isquemia, como dicen a mí, anterolateral, ¿no? Entonces, observen ustedes, corresponde a qué territorio, en este caso a la descendente anterior, probablemente pues hay una lesión, ¿no?, que si aquí está perfundido, entonces hay que pensar que la lesión está acá, ¿no?, más o menos a este nivel, del tercio medio en adelante. Entonces, miren la importancia, ¿no?, de un buen estudio. Esas imágenes aquí las tenemos estáticas, pero se rotan, ¿no? Se pueden hacer rotaciones en 360 grados. Entonces,
vean ustedes la riqueza de la tecnología, cómo aporta ahora, ¿no? Bien indicada y bien interpretada, pues nos amplía digamos, nuestro conocimiento para poder al final estratificar al paciente y ver realmente el riesgo o beneficio de algún procedimiento invasivo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Los cortes, primeramente en esfuerzo, perdón, el reposo acá abajo, ¿no? Reposo, luego esfuerzo aquí, ¿no? En los ejes corto, largo horizontal, largo vertical en este caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, normal, reposo, y aquí no está la flecha, hay una hipocaptación. Aquí igual, aquí captaba muy bien, y acá no capta tan bien, ¿no? Bueno, acá se menciona también, eso ya es de la especialidad, que puede haber una atenuación diafragmática, ¿no? ¿No? Entonces, y bien, y acá está aparentemente hipoperfundida. Aquí, lo mismo, ¿no? Y se compara, ¿no? El volumen diastólico final del ventrículo y el volumen sistólico, ¿no? Como ven ustedes acá, ¿no? Y pues se calcula la fracción de eyección, ¿no? En base, en este caso, un 30% a los volúmenes, ¿no? Todo esto ya lo hace el software, la máquina, ¿no? Pero es un estudio bastante también interesante, ¿no? Y como insisto, hay que saber interpretarlo, ¿no? Igual acá, ¿no? Sí, un estudio en diástole, luego se ve sístole, se ve los defectos de captación en cada eje corto, eje largo, ¿no? Reposo en esfuerzo, y se calcula, ¿no? El volumen, la fracción de eyección, en este caso 54% está preservada. Bien, pues podemos hablar horas y horas de esto, de lo que es perfusión, viabilidad, tomografía, resonancia, pero básicamente las indicaciones hay que tenerlas claras en el sentido que lo que nos va a permitir es estudiar básicamente, cuando es perfusión, digamos, el SPECT nos va a permitir ayudar, es una técnica muy, digamos, muy precisa, ¿no? Para lo que es la perfusión, o sea, y nos va a permitir ver el grado de isquemia, ¿no? Viendo la isquemia y viendo la viabilidad, de manera no invasiva, podemos ayudar al paciente, ¿no? Para estratificar su riesgo de ser, cuando va a ser sometido a una intervención, ¿no? Entonces, eso es en lo que es la medicina nuclear, el SPECT, ¿no? Ahora, la resonancia magnética, pues, permite realmente, al igual que aquí, identificar el vaso culpable, ver defectos en la pared, defectos anatómicos, ¿no? Función ventricular, ¿no? Valora tanto isquemia cuanto viabilidad también, ¿no? Igual. Y la tomografía, pues lo que nos va a dar es lesiones también anatómicas, básicamente, información anatómica, ¿no? Defectos congénitos, defectos adquiridos, y con reconstrucciones, ¿no? Impresionantes, cada vez mejores, en lo que es tridimensionales, ¿no? Bien, básicamente, pues, eso es lo que quería comentarles, ¿no? Ha sido una pasada bastante rápida, porque en aras es mucha información para colocarla solamente en un seminario, ¿no? Pero queríamos que ustedes se lleven algo, una noción de lo que existe y lo que se puede, ¿no? Brindar al paciente. Hay las limitaciones, obviamente, tecnológicas, el costo, ¿no? Los equipos, ¿no? Hay equipos, pues, de última generación que permiten hacer todas esas reconstrucciones que han visto, equipos que no tienen tanta exactitud, que sus cortes son más groseros, entonces no van a permitir dar diagnósticos tan finos, pero igual en un eje axial, ¿no? Cualquier tomógrafo nos va a permitir interpretar, realmente va a llevar bastante información. Entonces, siempre en lo posible, pues si no cuenta con un resonador, que es caro, o con un estudio de perfusión a cámara gamma, el radiofármaco también, que ya involucra tecnología, personal especializado, conservación también, ¿no? Licencias adecuadas. Entonces, esto es ya más oneroso, pero una tomografía sí podemos tener. Entonces, yo creo que yendo de menos a más, podemos tener un tomógrafo, tal vez después una resonancia, tal vez una cámara gamma, ¿no? ¿Por qué no? Pero la tomografía, pues, está felizmente presente en casi todos los lugares, en casi todas las capitales de provincias hay un tomógrafo, ¿no? Digo casi todas porque probablemente alguna aún no llegue, y pues sí, sinceramente puede dar alguna ayuda, ¿no? Sobre todo cuando hay alguna duda en la ecocardiografía. Recuerden que la ecocardiografía también tiene limitaciones propias del estudio, ¿no?
porque tenemos que, en la transtorácica, la caja torácica nos da alguna limitación. En ese sentido, una tomografía bien hecha podría de alguna forma también complementar la información ecocardiográfica, y ni qué decir una resonancia o una perfusión. Muy bien, es lo que tenía que brindarles. Les agradezco por el tiempo, ¿no? Estoy a su disposición, doctoras, doctores. Claudia, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Con todo gusto. No los escucho, no hay por qué. Gracias a ustedes, más bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eh, por algún motivo parece que, a ver, perdone, que no los he escuchado. Quiero saber si me han escuchado. Sí, bueno, ustedes sí me han escuchado. Yo tengo inconvenientes, no los escucho en este momento, pero estoy leyendo los mensajes del chat, Claudia, perfecto. Katia, entonces qué bueno, si no hay preguntas, pues los dejo para que almuercen. Hemos hoy día abusado bastante de ustedes. Qué bueno, qué gusto, Claudia, les agradezco por el tiempo y estoy muy contento que hayan escuchado la clase y que la hayan comprendido y que les haya parecido que está clara, ¿no? Qué gusto, muchas gracias a ustedes. Yo me comunico en interno con Claudia luego. Que estén muy bien, un buen final de día y un buen fin de semana para ustedes. Que estén bien. Vamos a detener la grabación. Gracias a ustedes. Gracias a todas, a todos. Gracias.